Estamos disfrutando un fin de semana precioso, donde Dios nos está ministrando de una manera tremenda a través de nuestros hermanos Juan y María del Mar. Para los que por vuestros trabajos no habéis podido asistir, decir que todo lo que se está ministrando en estos días se está grabando en vídeo y alguna cosa ya aparece por YouTube. Buscas en YouTube Casa de Oración Vila Piscina y ahí aparecen los vídeos que van saliendo para que puedas refrescar los que habéis estado y los que no habéis estado, que podáis escuchar, porque son enseñanzas tremendas, ¿verdad? Enseñanzas fabulosas. Y hoy van a seguir ministrándonos, así que voy a dejar que ellos pasen por aquí. Adelante, Juan, María del Mar. Bueno, María del Mar dice que luego, vale. Amén, amén. Buenos días. Bueno. ¿Y qué les voy a contar yo a ustedes hoy? Pues les voy a contar una historia. Corría el año 1942 y un pastor allá por el desierto de Judea, pastoreando a sus ovejas, y llegada la noche, como buen pastor, las llevó al redil. Pero al contarlas, se dio cuenta de que le faltaba una. Y como buen pastor, dejó en el redil a las 99 y salió a buscar a la oveja perdida. Cuenta la historia, que es una historia real, verídica, que el hombre llegó a una zona de colinas y entonces vio unas cuevas. Intrigado, quizá pensando que la oveja perdida se había caído por una cueva, tomó una piedrecita para lanzarla por si acaso el balido de la oveja al fondo de la cueva le revelaba que estaba allí. Y entonces el hombre lanzó una piedrita y lo que escuchó fue un sonido metálico, clink. Intrigado, el hombre bajó al fondo de la cueva y se encontró unos cilindros de barro muy antiguos. Y cuando los abrió, en aquellos cilindros había unos manuscritos. ¿Sabes de qué hablo? Los manuscritos del Mar Muerto, las cuevas del Qumran. Unos tesoros de valor incalculable que nos revelan los textos más antiguos que conservamos de los originales hebreo y griego. Unos tesoros que a día de hoy no han sido todavía superados en antigüedad y que fueron preservados en frágiles vasos de barro. Más de 2500 años, aquellos tesoros fueron guardados en frágiles vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, cansados, agobiados, pero nunca destruidos. Y tú y yo, qué rápido que aplauden ustedes, qué rápido, bueno. Y tú y yo, amado, solo somos frágiles vasos de barro, receptores de un tesoro de incalculable valor que hay que enseñar a una sociedad perdida y que no tiene esperanza. Hace muchos años, cuando en el seminario hicimos una gira, en el seminario ahí en Castelldefels, donde María del Mar y yo nos conocimos, hicimos una gira, el coro. Y entonces fuimos, entre otros lugares, a Jerez de la Frontera. Y paseando por una de las calles llegamos a una fábrica de alfarería. Y entonces allí a la entrada de la fábrica había una inscripción muy bonita que decía así:
referida al oficio del barro. Decía así, fíjate, oficio noble y bizarro entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Oficio noble y bizarro entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. ¿Sabes lo bueno del alfarero santo? Que no hace producciones en serie. Cada pieza es única, con el valor de lo irrepetible. Tú, como pieza única, tienes delante de Dios el valor de lo irrepetible. Sí, somos ordinarios, porque el barro no tiene mucha grandeza. El barro es hasta tosco, ordinario, pero como contiene un tesoro de incalculable valor, Dios nos pone el extra y entonces tú y yo somos extraordinarios. Porque le pertenecemos a Él, porque fuimos formados por Él como piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Y porque Dios, además, esto no sé si es una buena noticia o una mala noticia. Desde luego es buena, no cómoda. Porque a veces el alfarero santo, para conseguir el molde que ya tiene pensado desde la eternidad de cómo nos quiere a ti y a mí, a veces tiene que romper la vasija otra vez, porque no le está saliendo bien. Y entonces a veces Dios tiene que aumentar la temperatura en el crisol, ¿verdad? Para que el barro quede fijado según el molde que Él tiene planeado. Por eso somos personas sencillas, somos personas ordinarias, pero tenemos un tesoro de incalculable valor que hay que evidenciar y que hay que mostrar a una sociedad que no tiene esperanza, ¿verdad? Barro con el valor de lo irrepetible, frágiles vasijas. Ahora, ¿recuerdas por qué el pueblo de Dios fue escogido? A veces nos pensamos que Dios nos escoge por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. ¿Recuerdas por qué Dios escoge al pueblo de Israel? Yo te digo, eso está en Deuteronomio. Dice la palabra que Dios escogió al pueblo de Israel. Porque ¿sabes quiénes eran el pueblo de Israel? Era un insignificante puñado de esclavos destinados a levantarse, a hacer ladrillos con barro y paja, recibir latigazos y acostarse. Eso era el pueblo de Dios. Eso era el pueblo hebreo. No fueron escogidos por su cara bonita, más bien porque eran el más insignificante de los pueblos. Pero Dios derramó sobre ellos su mirada, su bendición y los convirtió en la monarquía más grande de todos los tiempos. Esa es la realidad. De un miserable pueblo de esclavos a la monarquía más grande de todos los tiempos. ¿Dónde estabas tú antes de que Dios depositara su mano, su mirada y su bendición sobre ti? ¿Cuál era tu historia? Porque sabemos ya cuál es la que nos aguarda, ¿verdad? Hoy en día. Y entonces, para que ese insignificante pueblo de esclavos llegara a ser la nación más grande de todos los tiempos, Dios empezó un camino con ellos. Dios empezó un proceso. Porque recuerda que Dios no nos da frutos. Dios nos da semillas. El fruto lo tenemos que producir tú y yo. Pero para producir el fruto, la semilla tiene que caer, tiene que morir, tiene que germinar, tiene que darle el sol. Luego hay que podarla, luego hay que regarla, hay que cuidarla. En la vida cristiana, amados, todo es un proceso donde el alfarero santo va moldeando nuestras vidas, donde nos va formando. Sí, a veces tiene que deshacer la vasija y hacerla de nuevo porque no están saliendo bien las cosas. Por eso tú y yo tenemos que estar, como dice el Salmo 52,
como olivo verde, moldeable en las manos de Dios, para que Él vaya conformando la imagen. ¿Recuerdas cuál era el primer pueblo que tuvieron? Era una ciudad fortificada, además, la primera ciudad que el pueblo de Israel tuvo que destruir cuando cruzaron el río Jordán. ¿Recuerdas la primera ciudad que tuvieron que tomar? ¿Cómo se llamaba? Jericó, claro, todavía están las ruinas de Jericó ahí, evidenciando lo que la Biblia dice. Claro, pero el pueblo hebreo no era un pueblo guerrero, eran esclavos. Ya los cuidaban o ya los protegían los egipcios. No tenían armas de guerra, no sabían de pertrechos militares ni de estrategias, porque era un pueblo destinado a levantarse, a hacer ladrillos con barro y paja, recibir latigazos y acostarse. No tenían ninguna visión de reino, ni de futuro, ni de armas, ni de estrategia. Eran esclavos. Oye, pero ¿sabes lo que sí tenían? Tenían unas trompetitas por ahí y unas voces, porque eso sí, era un pueblo que le gustaba cantar. Le gustaba cantar. No sé, pero de pronto, qué impropio sus vocecitas y unas trompetas para derribar las murallas de Jericó, ¿verdad? Pero ¿sabes? Dios a veces se nos sale de la lógica. Dios a veces se nos sale de lo humanamente predecible, porque en Dios se cumple un principio que nunca tenemos que olvidar. Dios no nos pide mucho, hermanos, no, nos lo pide todo. No nos pide mucho, nos lo pide todo. Y a Dios no le importa si tu barro es muy chiquitito o muy tosco o muy vasto, no le importa, porque Dios prefiere la disponibilidad a la capacidad. Y muchos de nosotros no somos grandes maestros, grandes artistas, da igual. Dios lo que quiere es que lo poco que tienes, por impropio que te parezca, por poco digno que te parezca, lo pongas en sus manos. Y entonces Dios obra el milagro, porque sabes, el principio es que poco en las manos de Dios es siempre mucho. Y lo poco que tenía aquel puñado de esclavos, solo tenían sus voces, solo tenían unas trompetas, pero qué cosas tan impropias para derribar las murallas. Pero lo poco que tenían, por impropio que pareciera, lo pusieron a los pies de Jesús. Tuvieron la valentía de entregarlo todo y Dios obró el milagro. Tú no tienes menos que tenía el pueblo hebreo. Nunca te infravalores por debajo de lo que Dios piensa de ti. Porque Dios tiene de ti una imagen perfecta como pieza única que eres, con el valor de lo irrepetible, y Dios quiere llevarla a buen término. Que el obstáculo no seas tú. Que el obstáculo no seas tú. Luego, avanzando en la historia, ya cuando la monarquía estaba o empezaba a estar asentada, llegó un jovencito que venía de cuidar el rebaño de su papi allá en las montañas. Era el menor de sus hermanos. Aparentemente el menos propio para heredar ningún trono, ni ninguna realeza, ni ninguna primogenitura. Era el último de 8. Y aquel jovencito, por el cual nadie daba nada, que estaba allí cuidando los rebaños de su papá, de pronto baja, ¿verdad?, al terreno de batalla para ver cómo estaban sus hermanos, porque su papi le encargó: ve, anda, mira a ver en el frente de batalla cómo están tus hermanos. ¿Sabes cómo estaban sus hermanos y el resto del pueblo hebreo? Atemorizados, porque un gigantón tremendo, como de 3 metros, estaba ahí dispuesto a enfrentarse con cualquier paladín del pueblo hebreo. Y esa batalla de 2 iba a decidir la guerra. Estaban allí atemorizados. Y llega el jovencito David. Y Saúl quiso armarlo con lo mejor de su armadura. Pero el pobre David ni podía caminar con aquella espada tan grandota y aquella armadura.
David lo único que sabía hacer era coger unas piedritas ahí del arroyo, y cuando venía algún animal a enfrentarse con las ovejas de su papi, David tomaba la honda, y eso sí, sabía usar la honda. Qué impropia una honda frente a una espada que pesaba 25 kilos, frente a un yelmo, frente a aquel gigantón. Qué impropia una honda. Pero lo poco que tenía, tuvo la valentía de entregárselo todo al Señor. Y cuando lo poco que tenemos o lo poco que somos lo ponemos en las manos del Señor, Dios obra el milagro. Y con aquella honda tan impropia frente a lo mejor de la estrategia militar de la época, David venció al gigante. Qué impropio, ¿verdad? Oye, y si nos vamos más atrás, ¿tú sabes qué tenía Moisés? Moisés, que de pronto estaba destinado a ser el sucesor de Faraón, que por la gracia divina fue encontrado y educado por la hija de Faraón, y que estaba destinado a ser el siguiente Faraón de la dinastía más importante de todos los tiempos. Y de pronto aquel joven renuncia al palacio, renuncia al trono, renuncia a la educación en la dinastía de los faraones y se va al desierto. No se llevó nada, no se llevó ni oro, ni plata, no se llevó nada de todo lo que podía tener. ¿Sabes lo único que tenía Moisés? Tenía una vara. Era lo único que Moisés tenía, una vara con la que guiar ahí a los rebaños. Una vara. Dios mío, pero qué impropia una vara para hacer lo que después hizo, ¿verdad? Porque cuando Dios lo comisiona para liderar la salida del pueblo hebreo, Moisés solo pudo ofrecerle a Dios una vara. Qué impropia una vara. Qué impropia una vara para enfrentarse a Faraón. Qué impropia una vara para abrir las aguas del Mar Muerto. Qué impropia una vara para sacar agua de la roca. Qué impropia. Pero Dios no opera bajo parámetros humanos. Dios opera bajo parámetros divinos. Y cuando lo poco que tenemos, por poquito que nos parezca, tenemos la valentía de entregarlo en las manos de Dios, Dios obra el milagro. Y poco en las manos de Dios se convierte en mucho. ¿Y qué decir de aquella multitud de más de 5.000 personas que, llegada la caída de la tarde, no tenían qué comer? Solo allí había un muchachito que tenía 3 panes y un par de peces. Dios mío, pero qué impropia esa comida, ¿verdad? Para dar de comer a 5.000. Pero lo poco que tenían lo pusieron delante de Dios. Y Dios obró, no obró abundantemente. ¿Sabes cómo obró? Sobreabundantemente. Porque cuando Dios obra en abundancia, eso es para ti. Pero cuando Dios obra en sobreabundancia, es para ti y para compartir con los demás. Y entonces se obra el milagro. Y mira, este año, ayer hablábamos de que enero es el mes que guía un poco el resto del año, ¿no? Hablábamos de que enero es el mes de toma de decisiones, de versículos rectores que guíen el resto de los 11 meses que tenemos por delante. Este año, la palabra es sin temor. Nunca te consideres poco delante de Dios. Ve sin temor adelante porque Él cree en ti. Tú no crees en ti muchas veces y de pronto nos pensamos que no servimos, que no valemos, que no tenemos, pero recuerda que no es en nuestras fuerzas. Recuerda que nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Somos seres ordinarios, somos frágiles vasos de barro, pero Dios nos pone el extra y nos hace receptores de un tesoro que hay que compartir. Y hay que compartirlo, amados, porque hoy más que nunca la Iglesia tiene una importancia crucial y vital en los oscuros tiempos que corren. Vivimos tiempos difíciles, muy difíciles. Por eso David
se juntaba de hombres valientes como los de la tribu de Isaacar, de los cuales dice la palabra ahí en Crónicas, que eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que había que decir a Israel. Y hoy tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, porque los tiempos corren negros, oscuros y difíciles. Un espíritu de temor se cierne sobre la vieja Europa, la cuna de la Reforma, de donde salieron las primeras traducciones de la Biblia, que luego se tradujeron a cualquier idioma. La vieja Europa se está desintegrando. Eso es una realidad. Entonces hay un proverbio africano que dice así: la última hora antes del amanecer es la hora más oscura. Y eso es verdad. La última hora, justo antes de que amanezca, es la hora más oscura. Eso tiene dos lecturas para nosotros. Una, un poco inquietante. Otra, muy esperanzadora. Amados y amadas, estamos en la última hora. La más oscura. La más oscura. Donde el espíritu de temor que opera en los hijos de desobediencia quiere adueñarse de ti y de mí para paralizarnos. La Biblia habla de que Satanás es como un león rugiente, ¿verdad? Y el león ruge con un solo propósito: paralizar de miedo a la presa. El rugido del león tiene el propósito de paralizar a la presa de miedo para después acabar comiéndosela. Y ese espíritu de temor pretende amedrentar a la iglesia de Jesucristo, porque estamos en la última hora, la más oscura. La buena noticia es que viene el amanecer. Esa es la buena noticia. El Señor viene, amados. El Señor viene. Y en esta hora tan complicada, en la vieja Europa, repito, cuna de la Reforma, cuna de las filosofías, cuna de la propia historia, ese espíritu de temor está operando especialmente. Este año es 2020, ¿verdad? 20 es un ciclo de alguna manera. En estos 20 años de milenio se están dando los cambios más drásticos y terribles en la vieja Europa, como en ninguna otra época de la historia. El nuevo milenio comenzó inaugurado por ese espíritu de temor con la caída de las Torres Gemelas. De pronto el sueño americano se rompió. Ya América no era el país de las seguridades, de las libertades sin límite, donde uno podía estar seguro. De pronto el sueño americano se rompió. Y más de 3.000 personas murieron abrasadas, quemadas, aplastadas, caídas al vacío en aquel tremendo ataque con el cual inauguramos la era del espíritu de temor. Ese espíritu de temor continuó después con el establecimiento del Estado Islámico, el ISIS, donde tú podías ver tutoriales, vídeos en YouTube, donde a los cristianos los degollaban en vivo y les cortaban la cabeza. Y empezó el nuevo milenio con ese espíritu de temor y con una persecución hacia la iglesia y hacia los cristianos sin precedentes. Porque la última hora de la historia, antes del amanecer, es la hora más oscura. Y hoy en día, ese mismo espíritu de temor sigue operando en los hijos de desobediencia a través de una ideología perversa y maligna que quiere colonizar y educar a nuestros hijos, diciéndoles que un niño también puede tener vagina y una niña pene y tonterías de ese tipo. Y ese espíritu de temor hoy en día opera en la ideología de género, que ya está invadiendo esa ideología, leyes que tenemos que cumplir y que ya van en contra de lo establecido en la palabra. Y esto nos coloca en un dilema que solo tiene una salida.
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y llegarán tiempos donde tendremos que incumplir leyes injustas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso en la última hora de la historia tenemos que estar bien preparados. Soplan vientos contrarios. Y esos vientos contrarios pretenden amedrentar a la iglesia, pretenden despojarla de la autoridad que un día Cristo le dio y nos dio. Por eso, en esta sociedad que se derrumba a marchas forzadas, en esta sociedad que no aspira a nada porque no hay fe en el futuro, porque no hay esperanza, porque todo el mundo vive el presente y su realidad inmediata, porque vivimos un tiempo realmente difícil. En esta sociedad, la iglesia y la familia se revelan como las dos instituciones que van a tener que recoger los escombros de una sociedad que se derrumba, sin ideales, sin esperanza. Y la familia y la iglesia tienen que otorgar identidad una, sentido de cuerpo otra, porque pronto va a haber muchas personas que van a demandar autenticidad en medio de tanta basura, de tanta mentira y de tanta corrupción. Va a haber hombres y mujeres que van a demandar esperanza en medio de una sociedad que ya no puede ofrecer esperanza, ni en la política, ni en la economía, ni en el estado de bienestar. Vienen tiempos complicados. Y los tiempos complicados, los vientos contrarios, ¿sabes lo que también hacen? Revelan lo que es verdadero de lo que no sirve. Una de las señales que anuncia la llegada del Mesías es que en el lugar donde está el templo de Jerusalén va a volver a reconstruirse de nuevo el templo. Esa es una de las señales que anuncian la inminente llegada. ¿Sabes dónde está el templo de Jerusalén? ¿Sobre qué terreno está construido el templo de Jerusalén? ¿Sabes sobre qué terreno está construido? Sobre la era de Ornán el Jebuseo. Te cuento rapidito. David, ya como rey de la monarquía más grande de todos los tiempos, de pronto quiso hacer un censo. Y eso le fue por pecado, porque estaba confiando más en sus pertrechos militares que en la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice: David, has pecado, tienes 3 opciones. O 3 días de peste sobre tu pueblo, o 3 días donde tus enemigos te van a derrotar, o 3 días donde yo y el ángel de Jehová vamos a destruir a tu pueblo. Y David tuvo que elegir de entre lo malo, lo menos malo. Caiga yo en las manos del Señor, que el ángel de Jehová en su misericordia sea quien destruya a mi pueblo. Y el ángel de Jehová comenzó a destruir al pueblo de Israel y murieron en apenas 2 días 70,000. Pero Dios se arrepintió. Dios vio cómo el ángel de Jehová destruía a su propio pueblo y se arrepintió. Y le dijo al ángel de Jehová: detén tu espada. ¿Sabes dónde se detuvo el ángel de Jehová? ¿Sabes dónde estaba parado de pie? En la era de Ornán el Jebuseo. Y Dios le dice a David, porque donde se detuvo el juicio de Dios, comenzó la misericordia de Dios. Y Dios le dice a David: en este lugar me vas a construir un templo donde vas a ofrecer 2 cosas: holocaustos y ofrendas. Holocausto es todo lo que hay que quemar. Ofrenda es todo lo que hay que compartir. Y así el templo fue edificado sobre la era de Ornán el Jebuseo, porque allí se detuvo el juicio de Dios y allí comenzó la misericordia. Y la iglesia cristiana, heredera de esos mismos principios que somos tú y yo, tenemos que tener misericordia y ofrecerle a este mundo una mano de esperanza
Porque pronto, pronto este mundo va a agonizar por algo auténtico, por algo que le dé esperanza y por algo que le dé sentido. Pero tú sabes qué se hacía en una era. En una era, la era era el lugar. ¿Alguien me trae mi botellita de agua, que la tengo por ahí, por favor? La era... Ahí. Ya me la abres de paso, hombre, hazme el favor completo ya. Gracias. Debería de haber en la iglesia el ministerio del que abre las botellitas de agua, porque a veces es... Sobre todo cuando vienen cerradas y precintadas, que hay que andar ahí dándole, ¿verdad? Mi voz anda un poco estropeadilla. En la era, amados, o la era, cualquier era, es el lugar donde cuando se recogía el trigo con las espigas, ¿verdad? A la caída de la tarde, en Israel soplaba un viento que coincidía con la caída del sol y la llegada del crepúsculo. En las eras establecidas en todo el territorio de Israel, se llevaba el trigo y a la caída de la tarde, cuando empezaba a soplar el viento, ahí los dueños de las eras cogían esos rastrillos, esos palos con un tridente y aventaban el trigo, es decir, lo lanzaban al aire. Y el viento de la tarde que soplaba se llevaba la paja y solo quedaba el trigo. Porque el viento contrario revela lo que es trigo y disipa lo que es paja. Y la iglesia fue fundada sobre la era de Ornán el Jebuseo, para que llegados los vientos contrarios se revele lo que es auténtico y lo que es paja. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los tiempos contrarios revelan lo que es auténtico y lo que es religioso. Dios no quiere lo que es religioso, porque llegados los últimos tiempos, porque llegada la última hora de la historia en la que estamos, Dios no se sirve de religiosos. Dios se sirve del trigo puro y auténtico. Entonces Dios va a limpiar su era. Va a revelar lo que es paja y va a declarar lo que es trigo, porque viene la última hora de la historia antes del amanecer y es la hora más oscura y tenemos que estar preparados. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. No hay otra manifestación visible de Dios, a excepción de algún milagro que a Él le plazca hacer, que no se sirva del cuerpo, sino es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En mayo, cuando anduvimos por acá, yo os conté una pequeña historia. La repito, alguno ni la habrá escuchado, seguro. Entonces una niña que estaba durmiendo en la noche y de pronto se despierta porque tuvo una pesadilla y llama a su mamá, mamá, mamá. Y la mamá, como buena mamá, se levanta, toma a su hija y le dice, hijita, no tengas miedo. Yo a veces puedo estar, puedo no estar, pero Dios está siempre contigo, hijita. Y la niña, con esa locuacidad que tienen a veces los niños, le dice, sí, mami, ya sé que Dios está siempre conmigo, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando tú das un abrazo, es Dios quien abraza. Cuando tú das una palabra de aliento a un hermano o hermana que la necesita, es Dios quien abraza y quien alienta. Porque tú y yo, la iglesia gloriosa de Jesucristo, somos sus pies, sus manos y sus brazos, su cuerpo, y en la última hora de la historia Dios se va a servir de su cuerpo para consolar, para esperanzar y para bendecir. Pero para eso el cuerpo tiene que estar bien alistado. Por eso los vientos contrarios revelan lo que no sirve
y revelan el verdadero trigo, que es de lo que Dios se quiere servir. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Vilapicina es el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Claro, dice el Salmo 42, envía tu luz y tu verdad. Claro, envía tu luz porque vivimos en un mundo de oscuridad. Y envía tu verdad porque vivimos en un mundo de mentira. La luz y la verdad es lo que se opone al avance de este espíritu de temor que quiere enviar tinieblas, que quiere enviar corrupción, que quiere enviar falsedad y que quiere atemorizarnos para que no acabemos con la obra para la que Dios nos envió. Entonces, frente al espíritu de corrupción, lo que Dios demanda de nosotros es integridad y limpieza. Integridad y limpieza. Hay un animal que se llama el armiño. ¿Alguien escuchó hablar del armiño alguna vez? Un animal muy interesante. Resulta que el armiño, que vive en toda Europa prácticamente, cuando llega el invierno, se vuelve blanco, blanco como la nieve. De un blanco purísimo, su piel es muy apreciada, la piel del armiño. Entonces los cazadores, cuando tienen que cazar un armiño, mira qué interesante lo que hacen. Se van de buena mañana al campo y saben que el armiño cuando amanece sale a buscar comida y abandona su cuevita. Se van con los perros y con una bolsa llena de porquería y de suciedad. ¿Sí? Y llegan a la entrada de la cueva del armiño y derraman toda la porquería ahí a la entrada de la cueva y luego sueltan a los perros. Cuando los perros se van por ahí buscando al armiño, cuando lo siente corre rapidito a refugiarse en su cueva. ¿Sabes lo que ocurre? Esto es literal, no es un cuento, es literal. Lo que ocurre es que el armiño, cuando llega a la entrada de la cueva y la ve llena de porquería, se niega a entrar. Se niega, no quiere ensuciarse. ¿Sabes lo que hace? Se da la vuelta, se enfrenta a los perros, porque prefiere morir limpio a vivir sucio. Y como lo natural siempre tiene una aplicación en lo espiritual, tú y yo tenemos que ser como el armiño. Renunciar a toda suciedad en nuestras vidas, porque es preferible, y así puede que tenga que ser morir limpios, que no vivir sucios. De forma que frente a ese espíritu de corrupción, Dios nos llama a la integridad y a la limpieza. Estos días hemos estado hablando de algunas premisas importantes. Una de ellas es que tenemos que tomar mucha vitamina A. Mucha vitamina A. Ya saben lo que es la vitamina A porque lo fuimos diciendo a lo largo de estos días. Aplicación. Esa integridad, esa limpieza solo se consigue cuando lo que aquí se predica lo aplicamos allí, en nuestro hogar, en nuestro primer lugar, que es la familia. Aplicación. También enseñamos y también todos trabajamos el concepto de que la Biblia hay que aplicarla en clave familiar, porque la familia, de nuevo, es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de lo que aquí se canta, ora, lee y predica. Por tanto, frente al espíritu de corrupción, la historia del armiño nos revela un principio importantísimo. Hay que vivir limpios y hay que morir limpios, porque la integridad que Dios demanda de nosotros es la marca distintiva de que no somos paja, sino trigo. Y frente al espíritu de temor,
ese que viene operando desde el inicio del nuevo milenio, con la caída de las Torres Gemelas, con el establecimiento del Estado Islámico, con la invasión de la ideología de género. Frente a ese espíritu de temor, Dios demanda de nosotros valentía. ¿Tú recuerdas el tabernáculo? Resulta que el tabernáculo tenía dos partes bien diferenciadas, como tú sabes, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Pero ambas estancias o habitaciones estaban cubiertas. Tenían como 4 o 5 lonas. Una era azul, simbolizando la gloria celestial. Otra era roja, simbolizando la sangre redentora del Cordero verdadero pascual, que posteriormente sería inmolado ya en nuestra época. Y la última de las cubiertas era una piel. Lo que se veía cuando tú mirabas el tabernáculo era una piel. ¿Sabes de qué animal? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. La última piel, Pradito, de tejón. La última de las pieles que cubría el lugar santo y el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, era una piel de tejón, vasta, dura, sin curtir. El tejón no es apreciado por su piel. ¿Por qué la última de las cubiertas tenía una piel de tejón? Eso alude en primer lugar a que al igual que el barro es vasto, frágil y quebradizo, pero contiene un tesoro de incalculable valor. En el tabernáculo que somos tú y yo, porque cuando Cristo muere nos hace sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar al lugar santísimo, y nosotros somos los receptores de ese altar que estaba en el tabernáculo. La última de las cubiertas es de barro o es de piel de tejón, vasta, dura. Ahora, ¿por qué es de piel de tejón y no de otro animal, como por ejemplo el armiño, cuya piel es tan apreciada? ¿Cuál es la característica de un tejón? ¿Sabes cuál es? Un tejón, por defender a sus crías, a su familia, se enfrenta a leones. Pon en YouTube, lucha de tejón. Ponlo. Hay un vídeo donde un tejón, que no levanta más de esto, se enfrenta a leones por defender a los suyos. Hay otro vídeo donde un tejón se enfrenta a una serpiente cobra. Y mira, el tejón tiene algo bien interesante en su sistema inmunológico. El tejón se enfrenta a la cobra y la cobra lo muerde, una cobra inmensa, y el tejón a los 5 minutos está allí haciendo espasmos en el suelo. Pero su sistema inmunológico automáticamente empieza a generar unas contradefensas y a los 10 o 15 minutos el tejón se levanta. Y es impresionante. El tejón se levanta a los 10 o 15 minutos y agarra a la cobra por el cuello, la despedaza y la mata. ¿Sabes por qué se caracteriza el tejón? Por un espíritu de valentía increíble. Increíble. Es el animal más valiente de la tierra. Y si del armiño Dios recoge el sentido de limpieza y de integridad, que frente al espíritu de corrupción, tú y yo como trigo limpio tenemos que tener, del tejón se recoge el espíritu de valentía que nos tiene que presidir a ti y a mí como trigo limpio frente al espíritu de temor que opera en los hijos de desobediencia. Y cuando somos trigo limpio, esforzados, valientes, íntegros, Dios usa a su pueblo, Dios usa a su cuerpo, Dios usa a su iglesia. Por eso en la última hora de la historia tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. Y hay una palabra que está ahí en Isaías, que todos conocéis muy bien. Isaías 52. Antonio, ¿para cuándo la construcción de la nueva iglesia? Tú sabes, del nuevo templo.
No lo sabes, ¿no? Ayer yo vi los planos del nuevo templo de ustedes. Eso va a ser precioso. Eso va a ser hermoso. Claro. Isaías 54, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La primera parte de este versículo, la iglesia de Vilapicina ya la está cumpliendo. Hay unos planos para ensanchar y para alargar las cortinas de vuestras habitaciones, para que no seáis escasos. Ahora falta la segunda parte. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí está la madre del cordero. Refuerza tus estacas. Cuando yo era jovencito allá en Asturias, con mi papi íbamos de camping. Hace 45 años, más. Y teníamos una tienda muy antigua. En realidad tenía dos partes. La primera tienda de lona fina, donde uno ahí se metía a dormir, pero luego había otra cubierta de lona más vasta y más dura que cubría la primera parte y que había que alargar las cuerdas para tensarlas y clavar las estacas. Fíjate si era antigua, que mi papá tenía unas estacas finitas de madera, y un martillo de madera bien grandote. Y cuando poníamos la tienda, papi nos dejaba clavar las estacas. Había que tensar la cuerda, como dice ahí en primer lugar, Tensa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Había que tensar la cuerda y había que clavar la estaca firmemente arraigada. ¿Sabes por qué? Porque la estabilidad de la tienda y sobre todo de lo que albergaba la cubierta que se estaba tensando, que era el propio habitáculo, el propio hogar donde uno tenía que dormir, la estabilidad dependía de lo tensadas que estuvieran todas las muchas estacas que cubrían aquella tienda. Claro, luego papi tenía que venir y darle bien fuerte, no teníamos toda la fuerza para que las estacas se arraigaran bien. Escucha lo que te voy a decir. La iglesia de Vilapicina es el hogar, es el lugar donde está la presencia de Dios. Pero la cubierta que la libra de los vientos contrarios y la protege, esa cubierta que tiene que estar firmemente tensada sobre estacas. Las estacas sois cada familia de esta iglesia. Cada familia de esta iglesia en el lugar donde Dios os ha colocado. Sois estacas que tenéis que estar firmemente arraigadas en el terreno, porque la estabilidad de la tienda, de la primera lona que cubre lo que hay ahí, la presencia de Dios, la estabilidad depende de lo tensadas y arraigadas que estén las estacas. Sí, porque si las estacas no están bien arraigadas, cuando vienen los vientos contrarios, se llevan la lona y dejan el hogar a la intemperie. Así, cada familia aquí representada es como una estaca que tiene que estar firmemente arraigada, porque la estabilidad de la iglesia depende de la profundidad y del arraigo que tú tengas en tu familia, en tu historia personal. Depende de tu integridad como hombre, como mujer. Ayer hablábamos de las responsabilidades del varón y hablábamos de cómo muchos hombres lamentablemente están abdicando de su responsabilidad del papel de cabezas y del papel de sacerdotes del hogar. Ahí queda algún ejemplar del libro Tu identidad sí importa, que es ser hombre. Ahí trabajamos principios para que en las estacas de tu hogar los varones aprendan a ser sacerdotes de su hogar. Ese es un libro
A María del Mar le gusta decir que es un libro para hombres que toda mujer debería de leer. Y los primeros beneficiados de la lectura por parte del varón de ese libro es su propia familia, su esposa y sus hijos. De manera que cuando las estacas que sois cada uno de vosotros en vuestra familia están firmemente arraigadas y cimentadas en la verdad, la lona que cubre la iglesia está bien tensada y puede proteger al hogar que forma la iglesia de los vientos contrarios. Por eso qué importante que en esta mañana, cuando salgamos por las puertas del templo y lleguemos a nuestros hogares, nos demos cuenta de que es allí y no aquí donde tenemos que aplicar. Aquí se enseña, allí se aplica, aquí se ora, aquí se predica, aquí se lee, allí se vive. ¿Cómo es el lema de vuestra iglesia para este año? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Y el Evangelio se vive en primer lugar allí. Aquí se festeja el Evangelio. Allí se vive el Evangelio. Por eso tu familia sí importa. Por eso tu matrimonio sí importa. Adelante, amados. Este año, que apenas estamos inaugurando 2020, tiene que ser un año donde hagas propósitos de cambio. Tiene que ser un año, recuerda, el mes de enero es el mes rector del resto del año. Tiene que ser un año donde, al igual que en la era de Ornán y en los cimientos del templo se ofrecían holocaustos y ofrendas, tiene que ser un año donde tú valores en tu vida que hay que quemar. Holocausto significa consumir hasta las cenizas. ¿Qué hay que quemar en tu vida? ¿Qué hay que ofrecer en el altar del holocausto y hay que quemar en tu vida? Holocaustos y ofrendas, la base del culto, la base del templo, la base de la iglesia. ¿Qué hay que quemar y qué hay que ofrecer? ¿Qué tienes para ofrecer? No tienes poco, no tienes menos que Moisés, no tienes menos que David. Seamos valientes, porque Dios demanda de nosotros no mucho, sino todo. Y cuando lo damos todo, Él obra el milagro. Somos frágiles vasos de barro, es cierto, pero ¿sabes lo que somos? En realidad, según el libro de Romanos, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, ya voy a terminar, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, yo nunca había entendido qué es ser más que vencedor. Y un día me lo explicaron. Y me dicen, mira, imagínate un combate de boxeo. Y digo, hermano, pero qué carnalote que estás, un combate de boxeo, pero ¿cómo? Y me dicen, no, pero si el boxeo es un deporte muy evangélico. Digo, ¿cómo va a ser? Y me dice, claro, ¿acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, Dios mío. Le vamos a regalar una beca para el seminario, para que aprenda algunas verdades, ¿no? Me dice, bueno, imagínate un combate de boxeo donde está en juego el campeonato mundial de los pesos pesados y hay un cheque de 100 millones de euros. Pues chica, pastor, no le vendrían mal para el nuevo templo, ¿verdad? Haciendo un guiño a la población hondureña con el puchica. Y entonces empieza el primer asalto. Son dos tipos inmensos. Las fuerzas están muy igualadas. Y llega el último. ¿Cuántos asaltos tiene un combate? O sea que ustedes ven boxeo. Ya. Llega el último asalto. Y miren, en un golpe de gracia, uno de ellos, ¡pum!,
derriba al contrario. Pero el propio vencedor está con el labio torcido, la nariz tal, viene, está destrozadito. Y el árbitro le coge la mano, recuerda, ¿verdad? Y lo proclama, el pobre está que no puede, campeón mundial de los pesos pesados. Y le da un cheque de 100 millones de euros. El tipo llega a su casa, toca la puerta, cuando su mujer abre, esta se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, ¿pero qué te han hecho? Oh, el pobre. Y como no puede ni hablar, solo acierta a entregarle el cheque. Cuando la mujer toma el cheque, ¿tú sabes quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Tú sabes quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 100 millones de euros. Traspasando esto a la obra de Cristo en la cruz, Él fue el que se llevó todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos, todos los latigazos. Y cuando un día, silencio ahora, y cuando un día Él puso delante de tus narices un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna, y cuando tú por la fe lo recibiste, Él fue el vencedor. Y tú, sin recibir ni un solo golpe, fuiste hecho por la gracia de Dios más que vencedor. Ahora sí, ahora sí. Más que vencedores. Más que vencedores. Y esa victoria que ya nos fue asegurada en la cruz, la tenemos que reivindicar y la tenemos que vivir cada día, especialmente cuando lleguemos a la estaca de nuestra familia, que es la que sostiene la lona y la carpa, que es la iglesia. Voy a pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos. Si estás con tu familia, toma de la mano ahí a tu pareja. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no quisiera que en esta tarde ya nadie se fuera de aquí sin tener claro si es más que vencedor. Quizá haya personas aquí, y mantén tu cabecita ahí, estamos en un tiempo de ministración. Cierra tus ojos en intimidad con Dios. Yo no quisiera que nadie hoy, en esta hora tan difícil de la historia, se fuera a su casa sin la seguridad de que es más que un vencedor. Si es la primera vez que vienes, si llevas tiempo asistiendo pero no tienes claro si Dios te ha hecho más que vencedor, hoy es el momento. El Evangelio, la vida cristiana, no es para cobardes, es para hombres y mujeres que se dan cuenta de su orfandad espiritual, que reconocen la necesidad de Dios en sus vidas y que quieren un pasaporte a la vida eterna que les haga más que vencedores. Por eso ahí en la intimidad de tu asiento, en la hora última, la más oscura, por eso no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Si no tienes la seguridad de la salvación, si no tienes la seguridad de ser más que vencedor, en la intimidad entre tú y Dios, repite conmigo las palabras que yo ahora voy a pronunciar. Y hazlo con fe, con valentía, sin temor, creyéndole a Dios. Y Él va a obrar el milagro, como lo obró en cada uno de los que tenemos esa seguridad. Padre amado, en esta mañana confieso mi necesidad de ti. Padre, en esta mañana
Quiero ser más que vencedor. Te necesito. Padre, perdóname por mis pecados. Padre, perdóname por no entender, por ser duro. Te necesito. Entra en mi corazón. Te acepto en mi vida. Lléname con tu presencia. Lléname con tu paz. Lléname con tu gozo. Te acepto en mi corazón, Padre. En el nombre precioso de Jesús lo hago. Mira, si en esta mañana tú tomaste la decisión más importante y valiente de tu vida, de entregarle tu vida al Señor y de tener la seguridad de que Él es tu Padre y tú su Hijo, yo te voy a pedir que ahí donde estás simplemente levantes tu mano. Sé valiente. Yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Levanta tu mano ahí donde estás, no la bajes. Levanta tu mano ahí donde estás. Si hoy tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano.